El desprecio que sufrió la princesa Diana por parte de todos. Y lo único que hacía ella es ser ella misma. Un documental que refleja una vida de tristeza. Era una tarde de verano en que una mujer entregada a obras sociales que veló toda su vida por los más necesitados. Una princesa irrepetible e irreemplazable cuya historia es muy conocida, pero hay un capítulo oscuro y triste que la marcó a un nivel emocional de manera muy fuerte. Todas las personas que ella quería, pero no todos la querían. Todo comienza en su juventud, donde mucha de la inestabilidad psicológica que sufrió la princesa a lo largo de su vida fue provocada en buena parte por el trato que recibió de su mamá. Un día ella, Lady Di, terminó llorando para luego tomar la difícil decisión de dejarle de hablar a su propia madre, para siempre. Su madre había estado bebiendo esa noche y le gritaba a su hija palabras muy feas, denigrantes, por haber salido con hombres musulmanes en ese tiempo. Desde ese entonces la princesa decidió romper toda relación con su madre, a quien nunca más le habló. Pero esa inestabilidad no acabó. Ella tenía más enemigos. Seguir viviendo una vida de tristeza y desconsolada sin nadie que le prestara atención a su dolor. Como lo fue Carlos, quien nunca mostró interés en rescatar su matrimonio con Diana, ya que le mostraba desprecio e indiferencia. A pesar de ser una mujer muy bella, él era muy indiferente. En 1991 su matrimonio con Carlos de Inglaterra estaba en sus últimos momentos, pues el príncipe había retomado su relación con Camilla Parker Bowles, a quien sí le parecía la mujer más hermosa y estaba muy enamorado de ella, ya que vivía día y noche pensando en ella y estaba triste si no la tenía a su lado. Pero Diana estaba tan enamorada de su marido que no podía apartar sus ojos de él mientras caminaba hacia el altar. Carlos buscaba a Camilla Parker. Sabía que estaba allí entre los invitados de la boda hasta que la encontró. Así fue como le hizo la vida miserable a la tan querida princesa Diana. Pero por si fuera poco, un día el príncipe William despreció a la princesa Diana por separarse de su padre. Él no reaccionó de muy buena manera cuando su madre, Diana, dio aquella polémica entrevista en donde relató oscuras revelaciones referida a su matrimonio de su esposo, el ahora rey, y la relación de este con Camilla Parker. Ya ella, con una vida llena de desprecio, ya ella no aguantaba más. Pero no solo eso pasó en su vida, también sintió el desprecio de Isabel II. Ya que por mucho que lo disimulara, con su habitual sentido regio del protocolo y de todo lo que ha significado en la corte inglesa, Isabel II siempre se mostró distante, a veces reticente, contrariada con quien fue su nuera, Lady Diana Spencer. Celosa muy probablemente de la popularidad que la ya conocida como Diana de Gales. Ordenó se le quitara el título real al separarse de Carlos. Nadie que conociera a Diana la olvidará jamás. Será recordada por millones que nunca la vieron personalmente, pero tenían la sensación de conocerla.